Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Intoxicación por Arsénico dirigida por nuestra ponente, la doctora Melinda Valdivia Infantas, médico asistente del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Valdivia. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenos días, es un placer estar con ustedes y continuar con las charlas de toxicología. En esta ocasión vamos a hablar de la intoxicación por arsénico. Ahí les puse unas imágenes antiguas porque el arsénico es el más famoso de los tóxicos, ¿no? Es el rey de los venenos, por decir así, porque en alguna época se utilizaba para envenenar y ahí tiene, en la parte de arriba, tienen que se utilizaba como el arsénico estaba en los jabones. En alguna época se consiguió obtener un color verde que se llamó verde París a raíz del arsénico. Con eso se empezó a teñir no solamente las pinturas al óleo, sino cortinas, alfombras, vestidos, etcétera, ¿no? Por eso este dibujo de la época, que están muertos prácticamente porque toda la tela que era de color verde París tenía arsénico. Cuando hablamos de intoxicación por metales, deberemos decir metales y metaloides, porque en realidad el arsénico no es un metal, sino es un metaloide, está entre el camino entre los metales y otros compuestos químicos. Pero en términos generales, a veces cuando nos referimos a todos estos compuestos, decimos metales y ahí incluimos el arsénico, ¿no? Pero sepan que es un metaloide. Su nombre se cree que viene de la palabra arsenicón, del griego, que significa potente, o del persa sarni, que significa oro. Eh, y bueno, en la naturaleza está mezclado con otros metales como cobre, plomo, zinc u oro. Ustedes saben que en nuestro país tenemos exposición a arsénico de diferentes fuentes, fuentes mineras, etcétera, pero también hay fuentes naturales, ¿no? Este es un trabajito que lo pueden buscar también por internet, que se hizo en el altiplano, en el altiplano, en la zona que corresponde a Argentina, Chile, Bolivia y Perú, ¿no? Para ver la distribución geoquímica del arsénico. Entonces, en esta zona se hizo el estudio eh, y se vio que el arsénico estaba tanto en las fuentes naturales, ¿no? En el agua. Este es un cuadrito donde acá tienen los valores permisibles de la OMS y casi todas las muestras que se tomaron del agua subterránea, del drenaje ácido de minas, de fuentes naturales como ríos, lagos, casi todas sobrepasaban el valor permitido, ¿no?, de arsénico. Este es otro trabajito de exposición a arsénico en el agua de bebida, ¿no?, que salió publicado en 2014. Se supone que en el agua de bebida la OMS permite hasta 10 microgramos por litro, ¿no? Entonces, estos son diferentes muestras que se tomaron en diferentes lugares, ¿no? Del agua de pozo, del río, del suministro municipal, por ejemplo, aquí en Caracoto. Fueron diferentes zonas que se tomaron las muestras, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho que el rango del arsénico debe ser hasta 10 microgramos y como ven ustedes, hay zonas, por ejemplo, en la ribera del río Ramis, eh, 16,9 en promedio, en Caracoto, en el agua de pozo, o sea, el agua subterránea, 20, ¿no? Con un promedio que iba, digamos 67, perdón, con un promedio de 31,9 a 113,1. En Juliaca, en la zona de Néstor Cáceres Velázquez del agua de pozo, 51,7 en promedio. En Taparachi, el agua de pozo, 62 en promedio y así sucesivamente. Esto era el número de muestras. Entonces sí, pues el arsénico es un problema en nuestro país.
Este es otro trabajito que mide los niveles de arsénico y cadmio en muestras de cebolla, expendidas en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces fueron diferentes mercados. Esto es para una tesis, ¿no? Para título. Diferentes mercados de Lima, ¿no? Este es el cuadrito respecto para la cebolla. Este es la línea amarilla es el nivel permisible, nivel máximo de arsénico, miligramos por kilo de peso, según la OMS y la FAO, ¿no? Y miren, todas las muestras sobrepasaban el contenido de arsénico. Bueno, el arsénico existe en tres formas: el arsénico inorgánico, el orgánico y la forma gaseosa. Aquí de nuevo les muestro una pintura del estanque de Paul Cézanne que usaba el color verde París que tenía arsénico, ¿no? Y ahí se postula que muchas de las molestias de Cézanne, como la diabetes, podrían deberse al arsénico. Bueno, la forma inorgánica tenemos trivalente o arsenito y el pentavalente o arsenato. Y está aquí en rojo porque el trivalente es más tóxico que el pentavalente. Es más tóxico. Pero dentro del organismo el trivalente pasa al pentavalente y pentavalente a trivalente, ¿no? La forma orgánica que reviste menos toxicidad, que se encuentra en los productos de mar, y la forma gaseosa que es la arsina. El arsénico orgánico está en los productos de mar, como arsenoabetaina, arsenoazúcares, y en un medicamento, el melarsoprolol. Eh, Ahora, el arsénico organo contenido en los productos de mar no es tóxico. Para hacer el diagnóstico de intoxicación, igual que para el diagnóstico de cualquier intoxicación por metales, uno tiene que tener una fuente de exposición, ¿no? Uno tiene que haber detectado la fuente de exposición, porque como vamos a ver, muchos de los síntomas y signos no son patognomónicos de la intoxicación por arsénico. Por ejemplo, la neuropatía periférica. Hay muchísimas causas de neuropatía periférica. Entonces, si mi paciente tiene neuropatía periférica y tiene una fuente de exposición, ¿no? Entonces, un cuadro clínico y una fuente de exposición. Igual, para el ejemplo, la neuropatía periférica, detecté la fuente de exposición, pero como quiera que hay otras causas más frecuentes de neuropatía periférica, tengo que haber investigado si es diabético, si tiene falla renal, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo fuente de exposición, un cuadro clínico compatible, y para salir de dudas, un biomarcador o un marcador biológico. En este caso, pediremos laboratorio toxicológico, que será el arsénico en orina. Entonces, ahí recién yo puedo hacer el diagnóstico, porque el cuadro clínico no es exclusivo de esta intoxicación. Por ejemplo, la hiperkeratosis, que se ve en la intoxicación por arsénico, podría verse hiperkeratosis en otros pacientes, ¿no? Pero tengo una fuente de exposición y le pido un arsénico en orina y me sale alto, ya más o menos puedo encuadrar la intoxicación. Por otro lado, estos independientes no hacen diagnóstico. Por ejemplo, que tengamos un arsénico alto, ¿no? A veces que un arsénico altísimo, pongamos que esté en 500 microgramos por litro, ¿no? En 500 no tiene cuadro clínico, no es fuente de exposición. Uy, es un error de laboratorio o de repente ha salido elevado porque consumió muchos productos de mar. Entonces siempre tiene que ser esta triada: fuente de exposición, cuadro clínico compatible y un biomarcador. Fuentes de exposición a arsénico, hay muchas, ¿no? Acá les pongo algunos ejemplos y trato de ser muy amplia en esa parte, pero aquí más o menos un resumen, ¿no? Para ver el ciclo del arsénico. Las fuentes de exposición pueden ser de origen natural, por ejemplo, la actividad volcánica, la meteorización de las rocas, o sea, la destrucción de las rocas, incendios forestales. Eso va a provocar que el arsénico esté en el aire o que el arsénico pase al agua. Si el arsénico está en el aire, al final con la lluvia va a regresar igual al agua. En el agua va a haber etapas de oxidación o reducción. Ya habíamos dicho que el trivalente puede pasar a pentavalente, del pentavalente a trivalente, luego metilación.
y luego llegar al ser humano porque los animales se alimentaron de esta agua o se alimentaron con productos de mar o se alimentaron con las plantas que son regadas con esta agua y así llegan al ser humano. Igual del origen antropogénico, emisiones, escurrimientos industriales, ¿no? Los derrames, el relave minero, o puede estar en los fertilizantes y plaguicidas, que algunos pueden tener arsénico, entonces igual llegan al agua. El agua subterránea va a estar contaminada tanto del origen antropogénico como del origen natural. Va a contaminarse las plantas, el agua, los animales y todos esos al final vamos a consumirlos. Entonces, ambiental está en la roca y el suelo. El arsénico va a estar en las aguas subterráneas, en la actividad volcánica. Contaminación por actividad humana, centrales eléctricas de carbón, minería, fundición, residuos de plaguicidas. Pueden haber plaguicidas que contengan arsénico, madera tratada con arsénico, también puede ser, para evitar que la madera se honguee. Aplicación de fertilizantes en el agua de riego que esté contaminada o el agua de subterránea que esté contaminada, ¿no? Entonces el ser humano toma esas aguas y con eso riega las plantas, etcétera. Alimentos contaminados con arsénico, ¿no? Por ejemplo, productos del arroz, puede haber arroz contaminado con arsénico, eh, frutas, verduras, vino, cerveza. Ya habíamos hablado de la cebolla para la alimentación de las aves. Se utiliza un producto, la roxarsazona, que se utiliza que está en los alimentos de las aves, entonces podría ser que ese pollo esté contaminado. Este es un trabajito de toma de muestras de arroz y ver en la ribera del río Tumbes, ¿no? Para ver cuánto puede estar contaminado con metales, ¿no? En este caso, para el arsénico, en este trabajito del tomado recolectado de esa zona, se ve que 7 muestras tienen el valor más de 200 microgramos por kilo, o sea, de 7 muestras, 24% del total de las muestras sobrepasan el valor de arsénico en el arroz. El medicamento, habíamos dicho que el melarsoprolol es un arsénico orgánico que se usa para el tratamiento de infecciones parasitarias. El trióxido de arsénico se utiliza para el tratamiento de la leucemia promielocítica. A veces la medicina popular y ayurvédica puede estar contaminado, suplementos de algas marinas como el kelp, remedios homeopáticos, etc. Entonces, y este es otro medicamento que se utiliza para los perros en el ámbito veterinario. Entonces, bien difícil que nosotros usemos estos dos primeros o el tercero, ¿no? Porque son casos especiales, pero a veces compramos medicamentos populares, naturales, entre comillas. Ahora les voy a mostrar un ejemplo que podría estar contaminado con arsénico. Bueno, plaguicidas, tenemos el arseniato de metilo, arsénico inorgánico, que pueden estar contenidos en algunos plaguicidas. Conservantes de madera, como arseniato de cobre cromado. Entonces, depende del uso que le demos a esa madera. Por ejemplo, si la quemamos, vamos a liberar el arsénico. Otros, fabricación, por ejemplo, aleaciones de metales, plomo, latón, bronce, en baterías de plomo ácido, etcétera. Y así hay muchísimas ocupaciones en las que se puede estar expuesto a arsénico. Por ejemplo, en la fabricación de microchips se utiliza el gas arsina, que habíamos dicho que es otro tipo de arsénico. En resumen, podrían haber más fuentes que escapan a esta revisión, pero eso ya tienen que investigarlo ustedes, qué fuente de exposición de arsénico hay en el lugar donde trabajan. Viene el agua contaminada, de la corteza terrestre, del agua subterránea, ambiental, o por ahí hay alguna industria o fábrica que utiliza este metal, o está en las plaguicidas, etcétera, etcétera. Entonces, es cuestión de ustedes que investiguen esa fuente de exposición.
Bueno, fuente natural, aquí es un resumen de lo que hemos hablado: plaguicidas, preservantes de madera, manufactura de semiconductores, fundición, minería, metalurgia del cobre. En la agricultura, por ejemplo, se utiliza en la cosecha de algodón, remedios homeopáticos y agua contaminada, ¿no? La arsina se utiliza en la semiconducción, entonces están expuestos los galvanizadores y los soldadores. O sea, si alguien le dice que es soldador, hay que preguntar qué productos utiliza, porque hay algunos soldadores que utilizan manganeso, otros soldadores utilizan plomo, otros utilizan cadmio, etcétera. Si les dice que utiliza arsina, ¿no? Entonces, cuidado, porque ahí hay el riesgo cuando la arsina está en contacto con un ácido. Cuando el arsénico de arsenuro de galio está en contacto con un ácido, se forma el gas arsina. Y a diferencia del cuadro que vamos a ver para intoxicación por arsénico, lo que se ve es anemia hemolítica. De los usos medicinales habíamos dicho el que está aprobado para el tratamiento de leucemia promielocítica aguda, y el uso no aprobado, que esto, por ejemplo, este de arriba es antiguazo, ¿no? Se utilizaba la solución de Fowler, que ahora ya no tiene arsénico. Utilizaban para problemas dermatológicos. Y este de abajo es un medicamento chino que fue reportado de un paciente que lo tomó en un país colindante a nosotros, o sea que no es tan lejos, que nos podría pasar también a nosotros, que es el New One Chie Tupien, que es un medicamento chino. Entonces, que esta persona tomaba, que había comprado en el barrio chino de su país, y luego acabó con intoxicación por arsénico. Además que está en otro idioma que ni entendemos, entonces, ojo, cuidado con aquellos medicamentos que no tienen registro sanitario. ¿Cuál es la toxicocinética? O sea, lo que nuestro cuerpo le hace al tóxico. La absorción es principalmente gastrointestinal. Respiratoria mínima, de repente que respiratoria lo van a tener más los que trabajan con arsénico, ¿no? Y la exposición dérmica es apenita. De repente el arsénico orgánico es el que más se podría absorber por piel. Los metales orgánicos se absorben más por piel, pero es mínimo, ¿no? Hay que acordarse que el trivalente habíamos dicho que es más tóxico. Una de las causas que es más tóxico es que se absorbe más rápidamente porque es más liposoluble. El orgánico se absorbe muy poco, salvo por piel, el volumen de distribución. Una vez que el arsénico se absorbió del tracto gastrointestinal principalmente, está en sangre solo 2 horas, de tal forma que el arsénico en sangre no nos sirve, tiene que ser el arsénico en orina. El arsénico en sangre solamente nos ayuda en intoxicaciones agudas y las primeras horas. Entonces, a nuestros pacientes les pediremos arsénico en orina. El tiempo de vida media está ahí, cruza la barrera hematoencefálica y la placenta y se deposita en casi todos los órganos. Casi todos los órganos: hígado, corazón, riñón, pulmón, músculo, etc. Entonces habíamos dicho que el arsenato, que es el pentavalente, puede pasar a arsenito, que es el trivalente, y el arsenito puede pasar a arsenato. Una vez que el arsenato pasa al arsenito, se metila en el hígado y luego se elimina por el riñón. Entonces el arsenito, el trivalente, gracias a la metilación, pasa a ácido metilarsónico, gracias a la metilación pasa a ácido dimetilarsínico. O sea que en la orina se detecta un 20% del ácido metilarsónico y un 50-70% del ácido dimetilarsínico, ¿no? Se elimina por riñón. La enzima que metila es la AS3 metiltransferasa. Y se ha visto que bueno, en los países alrededor nuestros se han hecho estos estudios, ¿no? No tenemos estudios en nuestro país, pero se ha visto que se preguntaban por qué la población andina que está expuesta al arsénico ambiental, que están en la corteza terrestre y en el agua subterránea de forma natural,
no hace tantos cuadros de intoxicación porque parece ser que a través de los años y de los siglos se ha creado una variante del gen de esta enzima en esta población de tal forma que se metila más rápidamente el arsénico. Entonces, al metilarse más rápidamente, se elimina más rápidamente y por eso sería, en teoría, que esta población no hace tantos cuadros de intoxicación por arsénico, porque se ha adaptado, los genes se han adaptado al ambiente, entonces tienen esta variante del gen que hace que se metabolice rápidamente el arsénico. Si eso ocurre en nuestro país, no lo sabemos. Entonces ahí le puse una pintura tratando de representar a una de las Borgias, que era la envenenadora, ¿no? Una pintura de Amelia Alga. Y el arsénico inactiva como 200 enzimas, para que, o sea, inactiva bastantes funciones en el organismo. ¿Cuál es el mecanismo de acción o toxicodinamia? Acuérdense que el trivalente es más tóxico que el pentavalente. ¿Por qué? El trivalente tiene mayor captación celular, hay mayor afinidad por los grupos sulfidrilos y tiene mayor tendencia a formar radicales libres. En las charlas anteriores, cuando le he hablado de los metales, le he dicho que un mecanismo de acción común a todos los metales es la inhibición de los grupos sulfidrilos. Y estos grupos que tienen azufre e hidrógeno están en nuestro organismo cumpliendo diferentes funciones, están en enzimas, en aminoácidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero aparte tienen otros mecanismos de acción. Entonces, para el caso del trivalente, afinidad a los grupos sulfidrilos, y disminuyen el ATP porque interviene con dos enzimas, la piruvato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, estas enzimas son importantes para el ciclo de Krebs. Entonces, para el ciclo de Krebs, el arsénico va a interrumpir, digamos, este camino porque inhibe las enzimas que son un complejo enzimático. Por lo tanto, no se va a formar esta sustancia, el acetil-dihidrolipoato. En conclusión, el arsénico interrumpe la formación de acetilcoenzima A. Y como ya sabemos, la acetilcoenzima tiene que ver con el ciclo de Krebs, que es el ciclo de la respiración celular. Entonces, el arsénico al final va a bloquear el ciclo de Krebs, porque no se forma la acetilcoenzima A. Entonces, va a disminuir el ATP y va a disminuir la formación de la gluconeogénesis. Entonces, todo eso va a colaborar a que exista aumento de la agregación plaquetaria, inhiba la proliferación de células endoteliales, que altere la repolarización cardíaca, que dañe el ADN y que aumente la melamina. Por otro lado, se sabe que el arsénico tiene un efecto diabetogénico, ¿no? Porque parece ser que se une a los receptores de hormonas que tienen grupo tiol, que sería en este caso la insulina. Para el caso del pentavalente, desacopla la fosforilación oxidativa porque se sustituye el ATP. Aquí se los voy a explicar. Normalmente, en la fosforilación oxidativa normal, esto también tiene que ver con la respiración celular, ¿verdad? El ADP se une al fósforo y forma el ATP. Como saben ustedes, el ATP es la fuente de energía celular. Como el arsénico se mete en el camino, entonces el ADP, en vez de unirse al fósforo, se une al arsénico pentavalente y se forma este complejo, pero nunca se forma el ATP. Se van dando cuenta que sea por el trivalente o o el pentavalente no se forma el ATP, que es el principal combustible de la célula. Y habíamos dicho también que tiene que ver con los radicales libres de oxígeno. Un poquito para que sepamos, normalmente hay un equilibrio entre las sustancias antioxidantes y las especies reactivas de oxígeno o radicales libres. Hay un equilibrio. Los antioxidantes tienen que ver con enzimas que tenemos en el organismo, que son catalasa, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa. Estas enzimas metabolizan las especies reactivas de oxígeno. Entonces, el organismo tiene estas enzimas. Para nuestro caso que nos compete el arsénico, estas enzimas están inhibidas.
Por otro lado, fuentes de antioxidantes son pues frutas, verduras, ejercicio, ¿no? Eso mantiene el equilibrio. Y lo que provoca que se formen más radicales libres de oxígeno, normalmente en el organismo se forman radicales libres de oxígeno o especies reactivas de oxígeno. Normalmente se forman, pero tenemos estas enzimas que degradan esto, ¿no? Un poco, esto es lo que se conoce también como daño oxidativo. Ustedes han visto cuando cortan una manzana, cuando está en contacto al aire libre, se va oxidando, malogrando. Ese es el daño oxidativo o el estrés oxidativo. Para el caso de la manzana, ustedes lo visualizan. En nuestro organismo pasa lo mismo porque va a haber muerte celular. Entonces, normalmente se forman especies reactivas de oxígeno, pero tenemos los antioxidantes. Pero cosas que provocan que aumenten estas especies reactivas de oxígeno o radicales libres, si tomamos alcohol, si fumamos, la comida chatarra, la vida sedentaria y la exposición que tenemos a metales, plásticos, plaguicidas, sustancias, etcétera, ¿no? Entonces, para nuestro caso va a ser el arsénico, entonces aunque no es el único metal, ¿no? Pueden ser otros metales también. Entonces va a inclinar la balanza, esta inclinación de la balanza, porque va a acumularse estos radicales, eh, porque hay mucho de esto y poco de aquello, va a provocar daño del ADN, daño celular y al final muerte celular. Daño celular, muerte celular. Apoptosis es la muerte celular. Entonces, el arsénico, por varios mecanismos, va a inhibir eh, la glutatión peroxidasa, por ejemplo, va a inhibir las catalasas, etcétera. Entonces, va a formar gran cantidad de especies reactivas de oxígeno y va a provocar muerte celular, inflamación. Y ya se sabe que el estrés oxidativo, porque acá estamos hablando para el arsénico, ¿no? Pero puede haber estrés oxidativo, un alto contenido de alimentación con chatarra, no hacemos ejercicio, no comemos fruta, tomamos alcohol, fumamos, eso va a dar estrés oxidativo. Y ya se sabe que el estrés oxidativo se relaciona con varias enfermedades crónicas o degenerativas, como diabetes, falla renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, entre otras. En resumen, respecto al mecanismo de acción, tenemos para el trivalente y pentavalente, pero acuérdense que al final el trivalente puede pasar a pentavalente y viceversa. El trivalente se une a los grupos sulfidrilos, por lo tanto inactiva enzimas, por lo tanto va a alterar la respiración celular y formar radicales libres, va a dar estrés oxidativo. Y en el caso del pentavalente, como va a competir con el fósforo inorgánico, en vez de que el ADP se una al fósforo y forme el ATP, se va a formar el arsenato ADP. Y ustedes saben que el ATP es el combustible, la fuente de energía celular. Entonces, por uno u otro, está alterada la respiración celular. Entonces, retomando, ya habíamos dicho fuente de exposición, cuadro clínico y biomarcador. Entonces, aquí más o menos un resumen de todo lo que puede provocar, ¿no? El arsénico, ¿no? Es cancerígeno no solo de piel, sino otros órganos. Lesiones en piel como hiperkeratosis, lesiones en gotas de lluvia. Nefrotoxicidad es común a los otros metales. No sé si estuvieron en la charla anterior, pero por ejemplo para el plomo, habíamos dicho que el plomo a nivel de riñón afecta a los túbulos, ¿no? Entonces, esto también afecta a los túbulos. Inicialmente se va a perder la beta 2 microglobulina en orina. Y ya, pues cuando el riñón está absolutamente dañado, va a llevar a enfermedad renal crónica y ya se va a perder cualquier otra proteína. Efectos en las proteínas, va a formar aductos y esto va a ser, por otro lado, va a ser cancerígeno, neurotoxicidad, diabetes mellitus, cardiotoxicidad, hepatotoxicidad también, como vamos a ver, más o menos. Puede haber en intoxicación por metales, el 99.9% son intoxicaciones crónicas, ¿ya? El 99 de tal forma que por ahí algún toxicólogo, el doctor Curchi, decía, no existe la intoxicación aguda, pero lo decía no porque no exista, sino para hacer notar que las intoxicaciones son crónicas en un
más del 99%. Pero intoxicación aguda, digamos que se trague el arsénico agudamente, en intoxicación aguda por vía oral, porque en intoxicación aguda por vía inhalatoria van a predominar los síntomas respiratorios. En intoxicación aguda por vía oral se presentan síntomas gastrointestinales, síntomas cardiovasculares y neurológicos. Entre los síntomas gastrointestinales va a ser corrosivo, el paciente va a tener náusea, vómito, dolor abdominal, disfagia. Lo característico es que va a tener la diarrea como agua de arroz, ¿ya? Y ya saben que diarrea como agua de arroz, solo el cólera, la intoxicación por arsénico. Y cólera, nosotros ya no vemos los casos que se veían en la época que hubo la epidemia, ¿no? Entonces ya no vemos pacientes con diarrea como agua de arroz. Entonces va a predominar esto, ¿no? Los síntomas gastrointestinales y el dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómito. Y el paciente puede estar hipotenso por la hipovolemia, por estas causas. Por otro lado, da compromiso cardiovascular y estar hipotenso ya no por pérdida de volumen, sino por disfunción miocárdica. Puede llegar a tener arritmias. Y neurológico puede tener convulsiones, encefalopatía, coma y bueno, desarrollar la neuropatía luego en 3 semanas. Y bueno, obviamente el cuadro es agudo, aparatoso, ¿no? Se presenta de pronto, a diferencia del cuadro crónico que se van agregando síntomas poco a poco. Cuando pasa el episodio agudo, más o menos al mes o 3 meses, puede verse las líneas de MIS, que son unas líneas blanquecinas transversales a lo largo de la uña, las líneas de MIS, que no son exclusivas de la intoxicación por arsénico. Podría verse por ejemplo, en una sepsis, en cualquier patología que haga que exista que se detenga el crecimiento de la uña, ¿no? Por ejemplo, un paciente, como les he dicho, con sepsis grave, con falla multiorgánica que está en la UCI, y luego cuando se va recuperando, aparece eso. Como aquí se detuvo el crecimiento de la uña, aparecen estas líneas a lo largo de las uñas. Y luego, conforme crece la uña, va avanzando y desapareciendo. O sea, no es exclusivo, pero está bueno que revisen las uñas de estos pacientes, ¿no? Porque si ven las uñas, si tienen las líneas de MIS, tiene una fuente de exposición, tiene otro cuadro, otros síntomas que vamos a ir mencionando, y encima un arsénico alto ya les ayuda, pues, ¿no? A diferencia que le encuentren las líneas, que no tenga el biomarcador, que no tenga la fuente de exposición, y de repente investigan y les va a decir, uy, no, si estuve grave, con insuficiencia renal aguda y tal cosa, etcétera, ¿no? O sea, cualquier patología tan grave que evite que que la uña crezca, se detiene el crecimiento y luego empieza a crecer nuevamente. Acá tienen las líneas de MIS. Y en la toxicidad crónica vamos a ver que hay compromiso de la piel, del compromiso del sistema nervioso periférico y es cancerígeno. Pero acá les he puesto 2 ejemplos, que puede haber carcinoma de células basales o carcinoma de células escamosas de piel. Pero vamos a ver que el cáncer de piel no es lo único. Nuevamente, lesiones dérmicas, cánceres, enfermedades cardiovasculares. Ya se sabe que los metales tienen mucho que ver con la hipertensión arterial, ¿no? Puede estar hipertenso, asociado a enfermedades cerebrovasculares, es más frecuente, diabetes, problema hepático, neuropatía periférica. Em, Cambios dérmicos, bueno, aparte de ver las líneas de MIS que lo podrían ver al mes de una intoxicación aguda o en la intoxicación crónica también, hay hiperkeratosis palmar y plantar. De repente es una persona que no trabaja demasiado con las manos y ya le están viendo la hiperkeratosis, igual en los pies, en las plantas de los pies. Bueno, estoy redundando, ¿no? En las plantas. Uñas quebradizas, áreas de hipopigmentación, esto lo vamos a ver con fotitos. Y la neuropatía periférica, el paciente va a tener parestesias, ¿no? Es decir, parestesias, se le adormecen las piernas o tiene con cosquilleo o que le pinchan, etcétera, y característico en guante y calcetín.
Debilidad, puede tener dolor. Acá tienen hiperkeratosis palmar, hiperkeratosis palmar, ¿no? Es lesiones distribuidas, hiperkeratosis palmar. Este sí es un cáncer de piel, una enfermedad de Bowen. Y acá hay las lesiones de, como gota de lluvia, ¿no? Porque hay lesiones hipopigmentadas, hiperpigmentadas, ¿no? Como si le llaman gotas de lluvia porque ahí donde cayó la gota está más hipopigmentado, pero ven que hay zonas hipopigmentadas e hiperpigmentadas. Acá también es otro paciente expuesto al arsénico de su suministro de agua, publicado en esta revista. Entonces tiene lesiones hipopigmentadas, ¿no? Con hiperpigmentadas. Y acá en las manos también tiene esas mismas lesiones hipopigmentadas y alrededor hiperpigmentadas, ¿no? Lesiones en gotas de lluvia. Entonces, como les dije las veces anteriores de las charlas de toxicología, estos pacientes ameritan un buen examen clínico, ¿no? Entonces, pasan funciones vitales y el examen de piel pues tiene que ser prolijo, le tiene que examinar bien las palmas, las plantas, hacerle quitar la camisa, el pantalón, ¿no? Revisar bien toda la zona, todo el tórax, porque tiene que hacer un buen examen de piel, ¿no? La base del diagnóstico está en hacer una buena historia clínica. Este sí es un cáncer de piel. Igual aquí se ve la hiperkeratosis y acá las zonas eh, en gota de lluvia, hiper e hipopigmentadas. Aparte de eso, se ve que en los pacientes expuestos a arsénico tienen más patologías dermatológicas, ¿no? Entonces, este trabajito de Galarza que describe las enfermedades dermatológicas asociadas con exposición crónica al arsénico en este caso. Esta población estaba expuesta, ¿no? Entonces, miren, aquí está el grupo expuesto y el grupo no expuesto. El grupo expuesto. El grupo expuesto, enfermedades dermatológicas no infecciosas, tiene un 86% versus un 37% en adultos, ¿eh? Es bastante, sobre todo en adultos. Y en el caso de niños, enfermedades dermatológicas no infecciosas, un 49 en el grupo expuesto versus un 19 en el grupo no expuesto. Y ya viendo el odds ratio, es decir, cuánto más comparado con la población no expuesta, cuántas veces más tiene el problema. Bueno, arsenicosis, obviamente, la población expuesta va a tener, por eso que el autor no puso nada aquí, porque la población expuesta a arsénico va a tener más arsenicosis, o sea, lesiones dérmicas por arsénico. Pero sin embargo, miren que para otras patologías como erupción pápulo-vesicular no pruriginosa, tiene un 6,9, casi 7 veces más en la población expuesta que en la no expuesta, ¿no? Igual, por ejemplo, dermatitis seborreica, que no es intoxicación por arsénico. La dermatitis seborreica no es intoxicación por arsénico, pero sin embargo, en la población expuesta a arsénico está 4 veces más que en la no expuesta, ¿no? Entonces sí aumenta también los otros problemas dermatológicos. En cuanto a la neuropatía por arsénico, ya les he dicho que el paciente refiere debilidad, alteración de la sensibilidad, se va a quejar de adormecimiento, de repente caída. Esto de las parestesias empiezan en guante y calcetín y luego va progresando. Entonces, el paciente va a tener alteración de la sensibilidad táctil dolorosa y temperatura y también de la sensibilidad vibratoria. Acuérdense que la sensibilidad vibratoria, para lo cual necesitan su diapasón, que es una buena inversión, sobre todo en los sitios donde están alejados, en que uno tiene que basarse principalmente en el examen clínico. En las neuropatías en general, las primeras sensibilidades que se pierde es la vibratoria, que también está descrito en la neuropatía periférica por arsénico. Entonces, si la primera que se pierde es la vibratoria, estará bueno que tengamos el diapasón y investiguemos la sensibilidad vibratoria. En realidad, el examen neurológico, como siempre digo, no es competencia exclusiva del neurólogo, ¿no?
un buen médico general sale de la carrera sabiendo hacer el examen completo, y entre ellos el neurológico. Hay disminución de los reflejos y esto, bueno, empieza como guante y calcetín distal y luego va progresando, ¿no? La intoxicación por arsénico, la neuropatía por arsénico está en el diagnóstico diferencial del síndrome de Guillain-Barré, porque hay algunos cuadros que se han presentado como Guillain-Barré que cuando los han estudiado, la única etiología ha sido el arsénico. Entonces está en el diagnóstico diferencial del síndrome de Guillain-Barré. Bueno, es una parálisis flácida ascendente. Si pudiéramos hacer la electromiografía, ¿no? Con el aparatito que tiene la aguja, etcétera, ahí sería el resultado una sonopatía sensitivo-motora simétrica. Simétrica, ¿no? No es asimétrica nunca. Bueno, otras cosas que pueden haber, cefalea, confusión. La hipertensión arterial, ya les dije que, bueno, todos los metales provocan hipertensión arterial, ¿no? Hay más frecuencia además de desórdenes cerebrovasculares en expuestos a arsénico. Si son trabajadores con arsénico, se ha visto que hay mayor riesgo de infarto miocardio agudo. Diabetes mellitus, está descrito, cirrosis, fibrosis pulmonar, si es que la exposición es inhalatoria. Ojo con la diabetes y la cirrosis. Ahorita les explico un poquito, pero claro, ustedes diagnostican diabetes y está expuesto a arsénico, no van a hacer la correlación, ¿no? Porque tienen que estudiar bien el asunto, porque la diabetes mellitus en el mundo está aumentando, ¿no? Por los malos hábitos de alimentación. En el mundo está aumentando, hay mayor obesidad, mayor diabetes. En el país está aumentando, está descrito que en el país hay mayor diabetes, ¿no? Entonces, si en la zona en la que ustedes viven hay exposición a arsénico y la prevalencia de diabetes es mayor que en el resto del país, sí podríamos hacer una relación. Pero si la prevalencia de diabetes está la misma que en el resto del país, que no está expuesto a arsénico, si es que el lugar donde ustedes viven hay exposición a arsénico, ¿no? Entonces, si es que la prevalencia es mayor comparado con el resto del país, sí podría ser un dato que les ayude, pero si no, para nada, ¿no? Igual con la cirrosis, hay cirrosis descrita por la intoxicación crónica por arsénico, pero acuérdense también que igual en el mundo hay mayor consumo de alcohol y en el país también hay muchas zonas donde hay alto consumo de alcohol, como es una droga legalmente aceptada, porque es una droga que se vende, que se consume. Hay muchos lugares en nuestro país donde se consume bastante alcohol, entonces van a tener cirrosis hepática, ¿no? Ahora, si en la zona ustedes ven que hay mayor prevalencia de cirrosis hepática comparado con el resto, y hay exposición a arsénico, podrían hacer una relación. Pero acuérdense, no, porque a veces estas charlas que yo dicto son dirigidas al personal de salud. De repente escucha algún poblador y dice, tengo diabetes, es por culpa del arsénico. No necesariamente, porque la diabetes ha aumentado en todo el país. Y bueno, y es cancerígeno el trivalente, pero digamos, si estamos expuestos al pentavalente, acuérdense que el pentavalente puede pasar a trivalente. La, eh, uno de los centros que estudia y clasifica los cancerígenos, la IARC lo clasifica como uno, es decir, que ya sí o sí es cancerígeno para seres humanos, ¿no? Sí o sí. O sea, ya está oleado y sangramentado que es cancerígeno para seres humanos. Y no solamente de piel, sino puede ser pulmón, vejiga, riñón, hígado o un cáncer hematológico. ¿Ya? Entonces, están viendo que estos pacientes expuestos a arsénico, tengo que evaluar bien la parte neurológica, tengo que evaluar bien la piel. Y cuando uno se expone a cualquier cancerígeno, ¿no? Entre que uno se expone hasta que uno desarrolle el cáncer puede pasar 20 años, ¿no? Entonces, lo ideal es que no esté expuesto. Y bueno, si yo estoy controlando esos pacientes, si al resto de la población yo hago el screening para cáncer, por ejemplo, mayor de 50, su colonoscopía, su radiografía de tórax anual, eh,
etcétera, a tal grupo etario mamografía, etcétera, si eso lo hago en la población general sana, en un expuesto, con mayor razón. Con mayor razón tengo que enfocarme en eso, ¿no? Pedir su hemograma todos los años, su radiografía, examen de orina todos los años, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el hígado del arsénico, eh, ¿por qué el arsénico daña el hígado? Bueno, por la formación de radicales libres, ya están inhibidas las enzimas que metabolizan estos radicales libres. Por otro lado, aumentan otras sustancias inflamatorias, etcétera. El camino es que el paciente pueda hacer hepatomegalia, aumento de las enzimas hepáticas, hacer fibrosis hepática. Se dice que hacen una hipertensión portal hepática no cirrótica y algunos pacientes llegan a cirrosis. Igual, por el camino que sea, puede haber daño hepático crónico. Entonces, a estos pacientes expuestos, cada año hay que pedirles sus enzimas hepáticas, sus transaminasas. Y diabetes, igual, estas formaciones de radicales libres de oxígeno van a finalmente dañar el páncreas. Entonces va a haber prevalencia alta en zonas endémicas expuestas a arsénico. En sangre se puede ver, al igual que en la intoxicación por plomo, el punteado basófilo, o sea, el glóbulo rojo lleno de gránulos, que tampoco no es exclusivo de aquí, pero piden un frotis de sangre periférica y al que lee el frotis le dicen, oye, búscame el punteado basófilo. El que no busca no encuentra. Y el cáncer de piel es sobre todo de células basales y escamosas, no melanoma. Y en el gas arsina, lo que habíamos dicho, que se provoca una ictericia, porque hay una anemia hemolítica. Entonces el paciente va a tener, igual que para cualquier anemia hemolítica, ictericia, dolor abdominal y hematuria. Y el tratamiento es de soporte. Este término, que es arsenicosis o arsenicismo, es la definición de la OMS, es la condición de salud crónica que surge de la ingestión prolongada de arsénico por encima de la dosis segura durante al menos 6 meses, ¿no? Es el arsenicosis, condición de salud crónica que está ingiriendo más de 6 meses arsénico. Y la OMS también ha creado criterios, ¿no? Que son presencia de lesiones cutáneas, pigmentarias y queratóxicas, que es lo que ya habíamos descrito, ¿no? Presencia de lesiones cutáneas, pigmentarias y queratóxicas, y evidencia de exposición a niveles elevados de arsénico, establecida por una historia de ingesta de agua contaminada con arsénico, ¿no? Entonces detectan el arsénico en el agua o por concentración de arsénico alto en orina, cabello, uñas, ¿no? Se los dejo porque a la hora que leen de repente encuentran este concepto. Y bueno, nosotros los hemos dicho cómo es el cuadro de intoxicación. En la India, donde tienen bastantes casos de intoxicación por arsénico, lo han clasificado en 3 fases. La primera fase, en que hay lesiones de piel como melanosis. La melanosis es las lesiones por gotas de lluvia, como gotas de lluvia, melanosis, queratosis, conjuntivitis, bronquitis aguda, gastroenteritis. Es la primera fase. Una fase intermedia ya acá es el aumento de las zonas oscuras, y acá en las zonas blancas y las zonas oscuras, la hiperkeratosis, el edema de piel, la neuropatía, ya que haya daño renal con proteinuria, que haya daño hepático con aumento de enzimas hepáticas, y una fase terminal donde ya hay enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática, enfermedad vascular periférica o cáncer, ¿no? Porque ya una vez que tiene cáncer ya no hay un camino hacia atrás. Exámenes auxiliares, los que tenga que pedir según un criterio como venga el paciente. Pero siento su hemograma, hemos dicho que puede dar cánceres hematológicos, su frotis de sangre periférica por el punteo basófilo, su creatinina por el daño renal, la glucosa por lo de la diabetes, el examen de orina completo, porque como habíamos dicho, si hay daño tubular, puede haber pérdida de glucosa en orina, las pruebas de función hepática y bueno, el resto según cómo venga el paciente, ¿no? Si viene con polineuropatía y ya le detecto cambios neurológicos, le pediré electromiografía.
Si inhaló o si viene por primera vez, igual como para todos los pacientes, una radiografía al año. Su electrocardiografía, bueno, si ya va hipertenso o tiene síntomas cardíacos. En el laboratorio toxicológico me sirve el arsénico en orina. El arsénico en orina. El arsénico en orina, los metales no se eliminan a ritmo regular, pues hay momentos que hay mucho arsénico en orina, otros momentos que no hay nada de arsénico en orina. Entonces, es mejor la orina 24 horas. Pero como quiera que en algunas circunstancias es difícil recolectar la orina 24 horas, si lo hago en orina puntual, un buen laboratorio siempre les va a medir la creatinina en orina y se los va a reportar en microgramos por gramos de creatinina. Acuérdense que los alimentos de mar tienen altas concentraciones. La guía del MINSA tienen ustedes que para exposición no ocupacional tiene que ser menos de 20 microgramos por gramo de creatinina. Y para exposición ocupacional, menos de 50 microgramos por gramo de creatinina, esto en orina. Y esto miren, estamos diciendo para un no ocupacional, menos de 20 microgramos por gramo de creatinina. Miren, está descrito 1700 microgramos por litro, ah, acá por litro, menos de 50. Miren, está escrito 1700 microgramos por litro si comemos productos de mar. Entonces, de repente, porque los laboratorios acá en el país no identifican en la muestra qué parte es arsénico inorgánico, qué parte es arsénico orgánico. Entonces, les da el arsénico total. Y pónganse que esa persona estuvo comiendo productos de mar la semana anterior y les puede salir hasta 1700, pero no es que hay que hospitalizarlo, nada, porque ustedes lo investigan, no es fuente de exposición, no es un cuadro clínico y están desesperados. No, puede ser que consumió productos de mar. Entonces, para salir de las dudas, eh, bueno, si es urgente, piden el laboratorio que sea necesario. Pero si no es urgente, mejor tengan una semana sin haber consumido ningún producto de mar, unos 7 a 10 días sin nada de mar, y le hacen o le repiten si es que fuera necesario. ¿Cuál es el tratamiento? Que ustedes ya lo saben porque lo explicamos para intoxicación por plomo y por mercurio. Es alejar al paciente de la fuente de exposición. Eso, como siempre les digo, es lo más sencillo y a su vez lo más difícil, ¿no? Porque hay situaciones en las que no podemos sacar al paciente porque es ambiental, etcétera, y ahí aplicar otras medidas que ya pasan a esta charla, que ya no competen de repente del médico, sino ya pues sanear el agua que está contaminada, ya que dependen de parte de ingeniería ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Y respecto a los quelantes, el tratamiento quelante es bien controversial en intoxicación crónica, ¿no? Hay que sopesar bien cada caso porque se ha descrito que se ha dado el tratamiento quelante y ha empeorado la polineuropatía, entonces hay que sopesar cada caso. Lo que sí en agudo, no hay duda, si está intoxicado agudamente, sí, ahí sí no hay duda, será el tratamiento quelante. El VAL o VAL por sus siglas, o dimercaprol, ahí tiene más o menos las dosis, viene disuelto en aceite de maní, es muy doloroso, no hay que equivocarse, porque si le damos endovenoso el paciente puede fallecer. Y bueno, hay que leer con paciencia la dosis de mi paciente. Este es para casos graves, le puedo dar pues vía parenteral, pero si no, le doy el suxímero o DMSA, que es vía oral, que es un buen medicamento, pero solo para intoxicaciones agudas. Para intoxicaciones crónicas hay que conversar bien con el paciente, explicarle los riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tratamiento principal es alejar al paciente de la fuente de exposición. Y ahí, apenas si les he dejado unos minutos para las preguntas, ahí les dejo mi correo, pero sean específicos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Bibliografía de arsénico me piden, pues tendré 800 papeles, ¿no? Entonces sean específicos sobre lo que necesitan. O a veces me consultan, o los pacientes mandan todos los datos de laboratorio, pero en realidad tiene que ser paciente por paciente. Bueno, yo trabajo en servicio de emergencia.
Si están en Lima, y pueden mandar al paciente a que venga a sacar su cita en el módulo de atención único. Estoy los jueves en la tarde en el consultorio externo número 10. Y si están en provincias, no hay problema porque pueden pedir una teleinterconsulta, que podemos hacerlo el miércoles de 8 a 10. O dependiendo, puede ser otro horario, tendríamos que coordinar. Para eso mandan su correíto a telesalud@hospitalloaiza.gov.p y se hace la interconsulta. Ustedes le hacen la historia al paciente y ya nos consultan vía Zoom. Hacemos la telecapacitación el primer miércoles de cada mes a las 11 horas. Se pueden contactar a este mismo correo para preguntarle, porque es el primer miércoles de cada mes. Si no pudieran estar, todas las capacitaciones están en Telesalud Minsa. Ahí ponen Hospital Loaiza, ponen toxicología y salen las capacitaciones que ya se han hecho, que venimos haciendo desde noviembre de 2018. Si hubiera preguntas. Muchísimas gracias, doctora, y felicitaciones. Han llegado algunas preguntitas al chat de la plataforma. Se los voy a hacer llegar a su chat personal para que los pueda leer y pueda ser respondida. Ajá, está bien. Sí, por acá nos pregunta si los alimentos contienen arsénico, ¿no? Entonces habíamos mostrado, no hay, es decir, estudios como en otros países a gran escala, ¿no? Porque en Japón, Estados Unidos, que han detectado el arsénico en sus leches o el cadmio, etcétera, etcétera. Pero de los poquitos estudios que buscamos, ahí les mostré uno en la cebolla, ¿no? Y otro en el arroz. Entonces, en el arroz también hay cadmio. Entonces, ahora se recomienda lavar bien el arroz, porque de repente antes nos decían, no, el arroz no hay que lavarlo mucho porque pierde sus nutrientes. En cambio, ahora sí, lavar bien el arroz. Es más, una forma porque hay varias formas de cocinar el arroz. Una forma de cocción, la más recomendable es el hervido, ¿no? Que hierva bastante, luego se cuela y luego se deja cocinar con lo colado. Y bueno, y la cebolla, a veces decíamos, no, la cabecita es la que más gusto tiene, quitarle la cabecita de la cebolla. Y luego les había dicho, que tampoco hay estudios sobre eso, que muchas aves están siendo alimentadas o los piensos que se llama, está con un producto que se le echa un tipo de arsénico que se le echa al alimento. Entonces no sabemos cuánto de ese arsénico nos podríamos estar comiendo. En otros países sí ya está determinado, sí han encontrado en los productos, estos jugos que no son nada naturales que venden en los supermercados, que llaman jugo natural entre comillas, pero en realidad no son jugos naturales. Muchos de ellos tienen una pequeña fracción, por ejemplo, el jugo de manzana o el jugo de una pequeña fracción de la fruta, pero ya han detectado que están contaminados con arsénico. Sí, acá me preguntan el término arsenicismo sería, ¿no? Sí, ahí se los mencioné en una de las bibliografías, pueden buscar la definición de la OMS, ¿no? Aquel que está expuesto más de 6 meses, y ahí los criterios diagnósticos que tenga el compromiso de piel, ¿no? La hiperkeratosis y las lesiones de gota y lluvia. Y aparte de eso, que tenga un valor alto del arsénico en cualquier muestra. Yo no les he hablado porque se puede hacer arsénico en cabello, en uñas. No, porque en la práctica ese arsénico nos va a decir que estuvo expuesto, pero para efectos de manejo, no, así no nos va a ayudar porque todas las guías están con manejo con arsénico en orina. Y en otros países han acuñado el término hidroarsenicismo crónico regional endémico, ¿no? Por ejemplo, en Argentina y en Chile, donde ya saben las zonas donde hay alto contenido de arsénico ambiental. Entonces, la gente que vive ahí tiene ese diagnóstico hidroarsenicismo crónico regional endémico. Entonces, ahí ya respondí la pregunta. ¿Hasta cuánto tiempo después se debe hacer seguimiento? Es que dice, ¿hasta cuánto tiempo después se debe hacer seguimiento de un paciente expuesto a